A partir de ahora, la hora global. Desde el paralelo 35, en Montevideo, la realidad internacional por detrás de los titulares. Conducción de Gustavo Calvo. Participan Leo Harari y Susana Mangana. La hora global. Una mirada al nuevo desorden mundial. Muy buenas tardes, amigos, bienvenidos a este martes. Estamos a 5 de julio del año 2002. Como siempre digo, un poco en serio, un poco en broma, para los historiadores dentro de 200 o 300 años, el tercer año de la pandemia. Tenemos el gusto de estar con ustedes en otra tarde de Radio Mundo, tenemos el gusto de estar con ustedes otra vez en el 1170 AM de vuestro dial, empezando otro capítulo de la hora global. Por curiosidad nomás les digo que es el capítulo 34 de la temporada cuarta, de la cuarta temporada. Ha corrido mucha agua bajo el puente, parece mentira. Y les agradecemos como siempre la presencia, esta vez también con una transmisión en video, por la cual nos pueden ver obviamente por la página de En Perspectiva, en el apartado correspondiente o la ventanita correspondiente. Estamos aquí tratando de ser un poco teóricos hoy, pero también tratando con una persona que queremos muchos y que forma parte de nuestro equipo prácticamente, aunque a veces nos lo roban de otros programas, tratando de bajar a tierra algunos conceptos teóricos que tienen que ver con aspectos económicos, aspectos políticos, con la realidad que estamos viviendo, porque esta crisis global en la que estamos inmersos nos hace recorrer un poco todas las disciplinas, porque todas las disciplinas están siendo afectadas. Ya no se trata de 500 tanques o 3 ojivas nucleares, sino que se trata de economías que ya salían de estar en off durante un año y pico, debido a una pandemia, países destrozados desde el punto de vista de los números y de sus balances, obviamente con consecuencias sociales tremendas. No solo en países desarrollados, donde quizás el daño uno lo relativiza un poco porque tiene más herramientas para responder a este tipo de crisis, sino en aquellos países que ya estaban en crisis antes de esto. Y eso es lo que nos moviliza un poco. El hecho es que estamos tratando de, junto a Nicolás Pose, a quien le damos la bienvenida. Nicolás, ¿cómo estás? Buenas tardes, Gustavo. Bienvenido a la hora global. Nos estábamos acordando recién de un programa ya muy lejano en el tiempo, en aquel debate que hicimos, ¿te acordás de licenciados en su momento, referida a la multilateralidad, donde estaba también Victoria de Santiago y Rodrigo Melgar? Y ha corrido agua bajo el puente, como decía, y Nicolás nos ha ido acompañando en alguno de los programas, siempre con perspectivas desde el punto de vista de una visión económica, estratégica, política, siempre haciendo referencia a que él viene del palo de las ciencias sociales, que ha nacido del repollo de la ciencia política y que ha sido acunado en el lugar, digamos, de la economía política. ¿Es así? Y bueno, desde ese punto de vista, Nicolás, vamos a tratar de preguntarte algunas cosas para que también entendamos un poquito la forma de pensar de la economía política. Porque detrás de cada disciplina hay una forma de ver el mundo, supongo. O varias incluso. Bueno, sí, ya me la estás complicando de más. No importa. De hecho, la economía política estudia cómo desde el gobierno, dice alguna definición que encontré por allí, muy básica, se organiza la producción, distribución, intercambio y consumo de bienes y servicios en las distintas sociedades. Estamos hablando de estudiar la toma de decisiones en los gobiernos referidas a la economía que tienen que manejar. Estamos hablando de eso, de la política secas o de la economía secas. Mira, Gustavo, dentro de la excelente introducción que tú realizaste, una de las cosas que yo agregaría primero para que la audiencia entienda un poquito más de dónde vengo es que yo me especializo específicamente en el campo de la economía política internacional. Es decir, que agrego una nueva capa a esta descripción que tú muy bien planteabas. Que además explica por qué estamos en la hora global. Exacto, entre otras cosas, ¿verdad? Entonces, una definición básica de inicios de curso que dictamos en la Universidad de la República, donde trabajo,
es que la economía política internacional, pero creo que en buena medida también es aplicable a los estudios de economía política doméstica, es el estudio de la interrelación entre los factores políticos y los factores económicos. Es decir, entre la riqueza y el poder, entre el Estado y el mercado, entre esos tipos de organización que tenemos de cómo funcionan las sociedades y de cómo se asignan recursos en las sociedades. Es decir, cómo nos organizamos para producir, quién se queda con los recursos derivados de esa producción, quién se queda con los beneficios derivados de la cooperación, quién tiene mayor posibilidad de ganar o de perder frente a determinadas dinámicas de conflicto. En otras palabras, cómo la economía influye en los procesos políticos, en la toma de decisiones, y también cómo los procesos políticos influyen en los resultados económicos que observamos. Es decir, que de esa interrelación es que surge o es en el que se desarrolla el campo de la economía política internacional o bien en general, ¿verdad? Podríamos decir desde un ángulo que es el que me interesaría hoy abarcar un poco contigo, también trata de explicar por lo menos o de analizar cómo la burbuja política se relaciona con la economía también desde el punto de vista de la elección de estrategias. Es decir, cuando, vamos a personalizarlo para que la gente lo baje a tierra, cuando un presidente asciende al poder, por ejemplo, tiene en mente una estrategia económica, tiene en mente un camino económico para su país que implica, como tú decías recién, sí, movilizar de repente recursos productivos y toma decisiones. ¿Esa toma de decisiones está bajo la lupa de ustedes? Efectivamente, y ahí creo que un buen marco organizador para entender un poquito, o al menos alguna de las estrategias de análisis en la economía política internacional, es pensar en la lógica de las 3 I, que son intereses, instituciones e ideas. Yo en el caso de intereses prefiero llamarlos incentivos distributivos, pero eso ya es una valoración más personal. ¿Qué hablamos cuando pensamos en estas cosas? Bueno, distintos factores que pueden afectar la toma de decisiones a nivel político respecto a las estrategias de desarrollo económico, siguiendo la lógica que tú planteabas. Cuando un gobernante, cuando un político arriba al poder, puede tomar decisiones influenciado por distintos motivos. Uno de ellos puede ser por las coaliciones políticas y sociales o económicas que representa. Es decir, algunas teorías de economía política nos dicen que en realidad los políticos representan intereses que están en la sociedad, que no son propios, sino que el interés propio del político sería mantenerse en el poder y que para eso intenta representar determinadas coaliciones económicas y sociales que son las que le permiten llegar a ese lugar. Muchas veces esto mediado por las instituciones, es decir, de acuerdo al tipo de reglas, de incentivos que tengamos en los sistemas políticos, las estrategias de representación de intereses son distintas. A esto que podemos o que necesitamos agregar el rol de las ideas, es decir, cómo las creencias, ya sea de los propios políticos o ya sea de los círculos de asesores que rodean a esos candidatos que luego arriban al poder, influyen en la toma de decisiones, es decir, cómo esos políticos interpretan el mundo en el que viven, cómo esos políticos traen sus propias nociones de cómo debería funcionar el mundo y cómo eso se traslada en una toma de decisiones concreta en torno a la política económica exterior. Bueno, te adelantaste y se iba a hacer la pregunta que te iba a hacer, pero está perfecto lo que estás diciendo. O sea, mi razonamiento previo a la entrevista era, bueno, ya que, como tú dijiste, y yo lo sospechaba, digamos, desde mi ignorancia, porque no vengo de ese lugar donde tú estás, hay un vínculo estrecho, como tú dijiste, entre conceptos económicos y estrategias. Es decir, una cosa es tener clara cómo funciona la economía y otra cosa es decir, bueno, ¿qué quiero hacer yo? Esa estrategia implica una toma de decisiones. Entonces, no se trata solo de análisis económicos, aplicación de modelos matemáticos, sino que incluye además una mirada, un sesgo, que implica no solo en el gobernante, sino también en académicos como tú, quizás, Nicolás. Eso es una pregunta añadida. Si se trata de delinear estrategias, de elegir caminos o entender por qué se eligieron caminos, hay una carga teórica previa, no solo del gobernante, sino de quien lo analiza. En este caso también tuyo. Es decir, tenés que venir armado de una mochila que te implique saber si eso da determinados resultados o no, o eso es algo que podría llamarse válido en su momento. No es lo mismo el válido del gobernante que el válido del analista. No, está bien lo que tú planteas, Gustavo. En ese sentido, para que la audiencia pueda entender un poco más estos debates y esta lógica interna de funcionamiento que tenemos dentro de las ciencias sociales, cabe señalar que existen diferentes concepciones de cómo entender a las ciencias sociales. Hay algunas corrientes que plantean que en realidad sí, es muy difícil separarse de lo que son los fenómenos sociales
concretos y que el investigador está muy influenciado por lo que sucede y que también trae su propia carga o sus propias concepciones políticas, ideológicas o las que sean. Y hay otra corriente que intenta, reconociendo de que evidentemente somos parte de la sociedad y que tenemos nuestras propias creencias ciudadanas, tratar de alejarnos en la mayor medida de lo posible de esas creencias valorativas y tratar de utilizar a las teorías como herramientas para explicar procesos, para explicar fenómenos que observamos. Es decir, que tenemos que diferenciar lo que pueden ser las ciencias sociales en su versión o corriente más normativa, que buscan influenciar o participar del debate sobre el deber ser, sobre cómo se deben organizar los países, sobre hacia dónde deben ir, sobre cuáles son las estrategias que deben seguir, y otra corriente de las ciencias sociales que podemos denominar como positiva o explicativa. ¿Qué significa esta segunda corriente? En la que yo he trabajado en mayor medida y a la que en mayor medida adhiero, es tratar de encontrar elementos teóricos, herramientas, para explicar, para entender cómo funciona el mundo, independientemente de cuáles son nuestras valoraciones respecto a cómo debería funcionar. Dicho esto, una cosa más. Tú planteabas que, bueno, que más allá de los modelos o las formalizaciones de la ciencia económica, luego tenemos procesos políticos valorativos, cargados de ideología. Y uno podría señalar que incluso detrás de esos modelos matemáticos, económicos, hay determinadas valoraciones del mundo. Hay determinadas creencias causales, claro, respecto a cómo funciona el mundo, y hay creencias normativas respecto a cómo debería funcionar. ¿Cómo se legitima eso en la academia? Sí, efectivamente distinto a cómo se legitima en la sociedad. ¿Cómo lo legitimamos en las sociedades democráticas? A través del voto. Sí. Y también a través de otros mecanismos de participación o de manifestación que encuentra la sociedad, pero si se quiere el canónico es el voto. ¿Cómo validamos eso en la academia? Bueno, a través de la revisión de pares, a través de analizar cuál es la validez interna y externa de los argumentos que realizamos y a través de la formación de comunidades que en determinados momentos del tiempo valoran más el arribo a ciertas conclusiones a partir de unos métodos y en otros momentos otra. Es decir, que todos estos son procesos dinámicos y cambiantes. Claro, pero siempre partiendo de la base de una mirada científica. Efectivamente, o por lo menos intentando acercarnos a cierto método compartido, claro, intersubjetivamente. Yo quería manejar este primer bloque un poco como introducción teórica sobre este tema. No se asusten los oyentes, vamos a bajar mucho a tierra ahora ya en el segundo bloque. No les prometemos una clase de no, para nada, no, vamos a salir del aula, Nicolás, porque vamos a ir al terreno, a la realidad, a la política, y vamos a ir a una palabrita que es la que yo quiero que maneje un poco nuestro diálogo hoy, que es desarrollo. Le quiero explicar a los oyentes que hicimos toda esta introducción para saber un poquito cómo viene cargado desde el punto de vista de sus conocimientos y su mirada del mundo, Nicolás. Porque yo les explicaba, Nicolás, que una noticia puntual, incluso una comparecencia mía en una mesa acá y en 2 seminarios más, analizando las propuestas de Gustavo Petro, que fue electo en Colombia, él propugna aferrarse a algo que él denomina como salir un poco de un perfil agroexportador para salir del esquema feudal y construir una especie de capitalismo viable en Colombia. Se ha iniciado en algunos analistas, acá no, pero en Colombia ya vi que sí, un debate sobre si esto es un giro del discurso tradicional que era tan crítico con el modelo agroexportador. Antes de aterrizar en ese tema, que el Petro es una excusa hoy. Yo quería contigo ver desde la economía política cómo analizamos, cómo vemos, cómo valoramos las estrategias de desarrollo. Porque en realidad eso es lo que yo quiero disparar, no solo en este programa, sino en algunos más, que vamos a seguir en adelante con algún economista presente, que tiene una mirada diferente a ti, ya me lo dejaste claro. Pero ver un poquito... Latinoamérica está en un momento especial porque el mundo está muy distraído en su crisis, entonces quizás para Latinoamérica, según mi valoración política, totalmente política, ha llegado el momento de tomar decisiones de fondo, mientras quienes enturbiaban nuestras decisiones están distraídos. ¿Ah? A vos te parecerá muy simple el razonamiento, pero he visto que está validado por algunas personas que piensan igual que yo, así que me parece que Latinoamérica puede ahora empezar a dar estos debates más a fondo y con más libertad desde el punto de vista, o más independencia desde el punto de vista de poder hacer estos debates sin vigilancia ideológica o sin vigilancia de bloques hegemónicos donde nosotros debíamos en algún momento tener cuidado hasta de lo que debatíamos. Ya que es así, ya que el mundo está en crisis y está en guerra, bueno, es el momento de empezar a debatir hacia dónde vamos. Por eso quería ver contigo un poquito este esquema
lo vamos a empezar a trabajar ahora, ya en el bloque que viene. Ahora nos vamos a un pequeño corte. Les agradecemos la presencia a todos y no se vayan porque bajamos a tierra estos conceptos. Vamos a empezar a hablar de, como siempre, de actualidad, en tratar de entender este desorden mundial. Estás escuchando La Hora Global, una mirada al nuevo desorden mundial. Buenas tardes, amigos. Sobre el final del bloque anterior estaba explicando cómo aterricé un poquito en este tema. Me interesa ver el tema de los modelos de desarrollo y cómo son vistos desde la economía política. Yo medio torpemente, desde el punto de vista ideológico y conceptual, llegué a preocuparme de este tema, a conectarme con Nicolás, basado un poco en lo disparado por Gustavo Petro. Le decía a Nicolás y le decía a ustedes, lo que se llamó en su momento el modelo agroexportador fue un rol asumido o asignado, depende de la óptica, principalmente por las naciones latinoamericanas desde el siglo XIX. Consistió en el aprovechamiento masivo de las plataformas territoriales para desarrollar cultivos y explotaciones de materias primas de agro con fines de exportación. Básicamente es eso como principal fuente de ingreso para este tipo de economías. Argentina tuvo un rol bastante protagónico en todo esto. El modelo agroexportador obedece a la lógica imperante de la época que ubica a los países centrales consumidores y los países periféricos o llamados periféricos como productores. Estoy simplificando mucho, ¿no? Pero básicamente es eso. Por lo que el modelo exportador asumía el rol de proveerle a la metrópoli de los alimentos que necesitaba, en un rol similar al que ocupaba la América hispana durante la colonia, por ejemplo. Había una especie de continuidad histórica según algunas interpretaciones. Yo interpreté durante mucho tiempo, Nicolás, no te voy a hacer meter en temas políticos, no te preocupes, que la izquierda utilizaba mucho este modelo como una herramienta argumental en su discurso, explicando de alguna manera su desarrollo. Las consecuencias imperialistas del capitalismo industrial, el desigual recorrido de los términos de intercambio, es decir, todo ese entorno económico desfavorable a la visión latinoamericana. ¿Es correcto decir que esta interpretación del progresismo de las causas de su desarrollo es en base a ese modelo basado en la agricultura, en la agropecuaria, y que de alguna manera ese modelo era algo de lo que se quería salir? Yo creo que, es una variación política la que te estoy preguntando, pero... Yo creo que, para entender este tema tenemos que hacer dos recorridos, uno más histórico y otro más teórico. El primero, más histórico, tiene que ver con el fin del modelo agroexportador en la región, sobre todo en el cono sur, estamos pensando en el cono sur de América Latina, que tiene que ver con el cierre de los mercados en los cuales la producción agroexportadora de nuestros países, de Argentina y Uruguay, como ejemplos más icónicos, se colocaba. Tiene que ver con el periodo de entreguerras, después tiene que ver con la caída del Reino Unido como principal comprador de este tipo de productos, y la necesidad de los países de la región de readaptarse frente a un nuevo contexto. De ahí surge, entre otras cosas, el modelo de industrialización por sustitución de importaciones, que es previo en muchos casos a la teorización sobre la necesidad de industrializar a la región para alcanzar mayores niveles de desarrollo. Eso en el plano histórico. En el plano teórico, creo que sí hay progresismos que han adoptado alguna de estas cosas que tú planteabas, porque tú planteabas varias cosas Son argumentos que yo no, la discusión no es si son válidos o no. No, pero lo que sí son argumentos que vale la pena diferenciar entre sí, porque por ejemplo... Te lo preguntaba, yo asociaba en mi cabeza, no en la tuya, un argumento progresista en ese sentido de el modelo agroexportador fue asignado históricamente como un rol casi impuesto, digamos, y debemos salir de eso. Hay algunas corrientes estructuralistas que han sido adoptadas por algunos segmentos del progresismo. Hay otros segmentos de la izquierda que han adoptado modelos más puramente antiimperialistas, como tú también planteabas, que son una cosa distinta de lo que plantea el estructuralismo, por ejemplo, para mencionar estos dos grandes paradigmas que tú mencionabas. Y también hay izquierdas que se han posicionado incluso desde otras perspectivas distintas, ¿verdad? Y también hay propuestas que no son de izquierda y que sí adoptan una concepción desarrollista de la economía. De hecho, hay un economista coreano muy conocido, Han Hong Chang, sí, un economista destacado en el tema de los estudios de desarrollo, que él siempre menciona esto en sus charlas, ¿no? Es que en América Latina y incluso en Europa Occidental,
él es considerado una persona de izquierda y es criticado por las corrientes de derecha política o académica. Sí. En Corea del Sur le sucede lo opuesto. Él es considerado un economista de derecha por fomentar la creación de grandes grupos, conglomerados económicos que han estado en la base del desarrollo industrial coreano, y es criticado por las corrientes más de izquierda liberales que plantean que este vínculo entre empresas, entre capitalistas y estados, un vínculo que deja a otra porción de la población por fuera de esos esquemas. Es decir, que hay progresismos que han adoptado discursos estructuralistas, antiimperialistas, hay visiones no de izquierda que adoptan discursos desarrollistas o visiones desarrollistas, es decir que hay una relación, pero es una relación bastante compleja. No es tan contradictorio entonces que alguien como Petro, que tiene un origen de izquierda, maneje estos conceptos en ese sentido. Tenemos que incluso nosotros llegar un poquito antes. Nosotros tenemos que sacarnos la mochila ideológica al analizar a Petro. Yo creo que la ideología de los gobiernos es un elemento clave para entender sus conductas, para entender las políticas. Que eso no es algo malo. Todos los gobiernos vienen con una ideología atrás y esa ideología explica, al menos en parte, por lo general, el tipo de estrategias que persiguen. Dentro de determinados contextos más o menos habilitantes, para terminar un poco todo este recorrido histórico, tenemos que llegar a la década de los 2000, al boom de los commodities, y ver cómo, por ejemplo, las estrategias de los gobiernos de izquierda en la región, con sus distintas características, fueron menos, tratar de maximizar los retornos económicos derivados de la exportación de materias primas y luego tratar de desarrollar mayores políticas sociales, mayor redistribución de esos ingresos a partir de esos recursos que venían ¿de qué? De la producción de materias primas, de recursos naturales, de commodities. Un poco el modelo histórico que ha seguido la región en momentos en los que ha habido demanda internacional de esos productos a buenos precios. Porque ¿cuál era una de las críticas históricas hacia este modelo? Que como tú bien decías, los términos de intercambio eran sistemáticamente desfavorables para los países de la región, y que para seguir comprando lo mismo que comprábamos antes precisábamos producir más de lo nuestro, porque lo nuestro valía menos, porque hay modelos económicos o explicaciones económicas que intentan mostrar por qué sucede esto. Pero lo cierto es que el ingreso de China a la economía mundial y el boom de commodities que se desarrolla alrededor de eso cambió un poco este esquema en los últimos años. Los términos de intercambio volvieron a ser luego de muchísimas décadas favorables a los países de la región. ¿Cuál fue la estrategia de las izquierdas? Y en parte ha sido tratar de maximizar esos recursos económicos y redistribuirlos en mayor medida. Un debate pendiente en la izquierda, y no solo en la izquierda, es cómo lograr que nuestras sociedades sean capaces, a partir de esos ingresos o a partir de maximizar esos retornos, de producir cosas que sean más complejas. El desarrollo, en última instancia, Dani Rodrik, otro economista bastante conocido, tal vez para la audiencia, plantea que el desarrollo de los países debe ser medido por la capacidad de los países, por la capacidad de esas sociedades de producir cosas cada vez más complejas. Dani Rodrik, oyente, es muy conocido por sus críticas a la globalización, su famoso trilema sobre la globalización. Es un autor que recomendamos seguir. Te agradezco la mención porque es muy valioso el concepto que maneja Rodrik referente a su crítica a la paradoja de la globalización, como él llamó a su libro, ¿no? Ese va por el lado de los apoyos políticos a la globalización y cómo en un contexto de hiperglobalización, plantea Rodrik, sostener a las sociedades domésticas en regímenes políticos democráticos sería difícil. Pero lo que yo te planteaba va más por otro lado, va más por la propia concepción de desarrollo. ¿Qué entendemos como desarrollo? Rodrik nos hace una propuesta. Nos dice la capacidad de los países de producir cosas más complejas, cosas que requieran de mayores niveles de innovación tecnológica, de inversión productiva y de la interacción entre la innovación y la producción. Eso da cuenta de que un país se está desarrollando. Y eso es parte del debate, de cómo lograr que los países sean capaces de producir cosas más complejas. Y ahí no hay recetas que estén probadas. No hay recetas, pero yo quería contigo que nos sumerjamos un poco, coloquialmente, como hacemos siempre en este programa, que nos sumerjamos un poco en ese pseudo debate para tirar algunas líneas. En el recorrido que has hecho, nos ha mostrado que vamos a usar una palabra correcta, el protagonismo, la revalorización del mercado de los commodities, históricamente con el ingreso de China, es decir, ese mercado se transformó en un mercado más importante, porque es un mercado que empezó a mover mucho más dinero y con materiales más valiosos, justamente por una demanda agregada que se estaba multiplicando permanentemente. Eso, como tú dijiste, hizo que las izquierdas, nos estamos enfocando un poco en las izquierdas porque hay en Latinoamérica ahora nuevos gobiernos progresistas,
estos debates se van a empezar a dar, y estos debates siempre son provocados desde la izquierda, porque es quien tiene un bagaje, digamos, cultural, académico normalmente, que desafía el sistema o propone sistemas alternativos. Entonces, siempre quien desafía un sistema o propone sistemas alternativos, ya desde la época de Sócrates, es la persona valiosa que me provoca el debate y con quien tengo que hablar. Digo, esa es mi concepción, un poco filosófica, pero te la dejo acá sobre la mesa. No importa. Nicolás, vamos a lo que tú habías dicho. La izquierda entonces empieza, como tú dijiste, a decir, bueno, revalorizamos ese modelo y nos concentramos en la distribución de los ingresos, a la redistribución de las riquezas obtenidas por eso. En el medio quedó esa intención desarrollista. Quizás porque ese desarrollismo, como tú lo mencionaste un poco de pasada, no me voy a ir a previs ni nada de eso, pero como concepto general, está muy emparentado con industrialización. El desarrollismo era industrializar, el desarrollismo era abrir fábricas. En términos de hoy, si tenemos un adolescente escuchando, el desarrollismo era más hidrocarburos, economías basadas en consumos que hoy no son llamados ecológicos, son la vieja industria, que paradójicamente esta guerra la está haciendo revivir. Pero no importa, eso es aparte. Entonces, ese desarrollismo quedó un poco de lado en el discurso de la izquierda, en el sentido de que eran muchos los ingresos de ese sector agroexportador, que era lo que permitía a los países empezar a tener políticas redistributivas, porque tenían dinero en caja. Muy bien. Ahora, ¿cuál es el desafío? Porque como tú decís, hay que seguir avanzando, hay que tener alguna estrategia de desarrollo. ¿La estrategia de desarrollo hoy va a seguir siendo abrir más fábricas o quizás más investigación? O quizás otro tipo de economía que le haga un dribbling a los hidrocarburos? Bueno, hoy en día hay el debate... Perdona lo simple de las preguntas, pero... No, está bien, digo, el debate entre industria y tecnología vuelve a estar en el centro de la cuestión. Todos los debates en torno alrededor de la industria 4.0 tienen que ver con eso. Y de hecho las industrias, no pensadas en términos tradicionales, pero las industrias en muchos segmentos siguen siendo las actividades líderes en términos de generar o de aplicar innovación a los procesos productivos y a captar rentas en los mercados internacionales. Cuando un país se destaca por producir productos industriales avanzados tecnológicamente, esos países tienen capacidades de ganar determinadas rentas en los mercados mundiales que el resto de los países no lo tienen. Eso hay bastante evidencia empírica como para mostrarlo. Dicho esto, son procesos sumamente complejos y son muy poquitos los casos en el mundo de desarrollo industrial tardío exitoso. En América Latina se dio un fenómeno un poco opuesto, sobre todo en los países que lograron avanzar en mayores niveles de industrialización, asociado por lo general a aquellos que tenían mercados más grandes, ¿no? Porque fueron estrategias orientadas al mercado interno, que muchas veces no estuvieron lideradas por la izquierda, también vale la pena decir, Brasil, por ejemplo. Estuvieron lideradas, exactamente, Brasil es un ejemplo. Pero lo que se habla en América Latina es de una desindustrialización temprana, que es distinta a la desindustrialización que estarían experimentando, por ejemplo, algunos países europeos, que estarían tal vez en una etapa postindustrial, dicen algunos, en donde, bueno, el rol de la tecnología y de los intangibles pasa a ganar un lugar mayor que el que tenían las fábricas, como tú bien decías. Y esto está asociado en algunos casos a la transición ecológica o ambiental que está en cuestión. Pero esa es una historia de Europa. En América Latina, por lo general, cuando se analizan estos casos de que lograron cierta industrialización, lo que se habla es que han sufrido procesos de desindustrialización temprana. Y el caso de Colombia es un caso paradigmático. Colombia fue un país que, un mercado interno relativamente grande para los estándares regionales, fue uno de los primeros países en empezar a atravesar procesos de desindustrialización. El más reciente y el más, si se quiere, hasta dramático, por llamarlo de alguna manera, es el caso brasileño, en donde hasta hace 10, 15 años la industria representaba algo así como entre el 15 y el 20% del total del Producto Interno Bruto brasileño, y hoy en día ese valor está alrededor del 10%. Para un país como Brasil, con 200 millones de habitantes y con la necesidad de emplear de algún modo a una población económicamente activa muy numerosa, eso es un desafío muy distinto al desafío que puede llegar a tener países como Uruguay. Claro, pero quedándonos en Brasil, ese porcentaje del sector, de la parte del sector industrial, digamos, en la torta mayor, ¿disminuyó porque disminuyó o porque la torta creció y no acompañó el crecimiento? Depende del momento, pero hay en la medida que el sector industrial no logra crecer a niveles... Como tú dijiste, también Brasil tuvo protagonismo en los commodities.
tremendo. De hecho, uno lo puede observar tanto a nivel de su producción, de su Producto Bruto Interno, como la composición de sus exportaciones. Pero lo cierto es que en Brasil la crisis de la industria es incluso anterior al estancamiento del país. La industria en Brasil deja de crecer a partir del año más o menos, después de la crisis global, tiene un pico de un repunte y luego ya a principios de la década del 2010 ya empieza a caer, cuando el PIB todavía mantenía cierto ritmo de crecimiento, al menos hasta el año 2014. Brasil y Argentina son economías que desde 2014 hasta la actualidad prácticamente no han crecido. Sí, en el caso de Argentina tiene los mismos números que en el 2014. Y el caso de Brasil también, que es algo que hablamos un poco menos porque Brasil tiene un poco más de orden macroeconómico y también porque conocemos un poco menos sobre Brasil que lo que conocemos sobre Argentina. Es más ordenado, tenés razón en eso, la economía brasileña es más ordenada. Pero es cierto que en términos de la evolución de sus productos han sido dos evoluciones muy magras en términos de capacidad de aumentar, de expandir la actividad económica en los últimos años, ¿verdad? Tenemos entonces un modelo agroexportador que era blanco de críticas en algún momento. Todo esto que estoy diciendo también influye o incluye a Uruguay, porque nosotros internamente tenemos esos debates permanentemente. Más teniendo en cuenta que somos, como dicen los brasileños, una ciudad con pretensiones de país, es decir, tenemos una gran ciudad y después un gran territorio que desde el punto de vista agropecuario maneja una producción considerable. El modelo agroexportador fue criticado en su momento, dados los giros del mercado, toma protagonismo. El desarrollismo entendido como la industrialización fabril, en base a combustibles fósiles, en base a todo ese modelo productivo, empezó a perder terreno en la argumentación, en el debate o en la defensa, quizás porque la redistribución en momentos de índices de desigualdad crecientes en Latinoamérica era un poco el problema a resolver. Debemos ser honestos intelectualmente, es decir, había prioridades. Y ahora que, como tú decís, Europa enfrenta una desindustrialización, hoy estoy un poquito trabado con las palabras, desindustrialización, que implica ir a un desarrollo entendido como desarrollo tecnológico, desarrollo del conocimiento y muchas otras variables. Quizás, Nicolás, nosotros no debamos hacer todo el camino, quizás debamos hacer atajos y empezar a plantearnos nuestro desarrollo en esos términos, en los que Europa los está planteando, y saltearnos un poco la historia. Es decir, no tenemos que pasar de vuelta por toda una industrialización a lo fabril para llegar a un modelo de desarrollo que pueda ser positivo para nosotros. Eso lo discutimos después de la tanda, si te parece. Nos tomamos un vasito de agua y ustedes, amigos, no se vayan. Seguimos acá, los esperamos en unos minutos aquí en La Hora Global, en el 1170 AM de vuestro dial, en la programación de Radio Mundo. Estás escuchando La Hora Global, una mirada al nuevo desorden mundial. Buenas tardes, amigos, seguimos acá, no nos hemos ido, espero que ustedes no se hayan ido. Estamos intentando lidiar con las ideas de desarrollo que tiene Latinoamérica, con las estrategias de desarrollo que de alguna manera en algún momento debatió Latinoamérica. Estamos tratando de sembrar la idea en ustedes de que el debate ahora es nuevo, que el modelo agroexportador dejó de ser el villano de la película, que de alguna manera es el modelo que ha permitido ingresos y la sobrevivencia de estos estados-nación de esta parte del mundo, que en algunos otros programas incluso hemos dicho que ha sobrevivido y ha disminuido conflictos sin llegar a conflictos bélicos, lo cual es un gran valor de la región, es algo de lo cual debemos sentirnos orgullosos. Y ha también sabido encarar este siglo XXI con ansias de mejorar. A veces con unos caminos, a veces por otros, pero de alguna manera buscando alguna forma de que esta sociedad encare sus problemas y los vaya resolviendo. En particular desde el punto de vista económico y desde la economía política, para que no se enoje Nicolás Pose, que está con nosotros, los modelos de desarrollo han pautado o están pautando un poco la tarea que tienen que hacer, los deberes que tienen que hacer los gobiernos de la región. El discurso de Gustavo Petro fue el que nos sirvió de excusa para esto, porque es un líder que ha asumido en un país importante, el tercer PBI de la región, un país con muchos claroscuros, un hombre además que viene del palo económico
y que ha dicho algunas frases fuertes para la izquierda regional, no tanto para la izquierda a nivel global, pero sí para la izquierda regional, que a veces también está un poquito atada a algunos prejuicios. Y en definitiva también ha revalorizado ese modelo agroexportador, porque para Colombia es un modelo valioso, también para Uruguay lo es, también para Argentina, para Brasil, para la mayoría de los países del área lo es. Pero lo que se empieza a debatir ahora, y es muy interesante eso, por eso lo hemos rodeado un poquito el tema y ahora vamos a encararlo un poquito con Nicolás, es ¿qué viene después? ¿A qué llamamos desarrollo hoy? Desarrollo hoy es lo que llamaba Prebisch en los años 60, 70, desde la CEPAL, algo que podía emparentarse con una industrialización fabril, por decirlo de alguna manera. Estoy siendo muy brocha gorda con esto, pero quiero actualizar un poquito ese tema. Nicolás nos decía que Europa estaba en un proceso de transición, ahora bajo un cambio, se retrasó varios casilleros debido a esta guerra, pero el camino conceptual lo siguen teniendo los líderes europeos. Creo que tienen claro que el objetivo que tenían hace 24 meses desde el punto de vista ambiental, político, económico, va a seguir siendo el mismo dentro de 5 o 10 años. Es decir, no creo que hayamos visto, no sé Nicolás tú, pero yo no veo ningún cambio desde el punto de vista de la visión a largo plazo. Europa sigue manteniendo esos valores, esa mirada, esa transición ecológica, y nosotros tenemos capaz la probabilidad, la posibilidad o la capacidad en su momento de poder dar saltos históricos, es decir, transformar nuestra alternativa al modelo agroexportador, o complemento, no tiene por qué ser necesariamente solo alternativa, algo más ayornado. Quizás el desarrollo entendido como, ¿qué? Como avances tecnológicos, mayores plataformas educativas que permitan también manejar los mercados del conocimiento. ¿Cómo lo ves tú, Nicolás? Sí, yo... ¿Estoy soñando demasiado o puede ir por ahí? No, primero me quedé un poquito en esto que comentabas del caso de Europa, que yo creo que tenemos que tener cuidado de todos modos a la hora de ecualizar lo que puede ser una transformación ecológica o ir hacia modelos de producción basados en energías más limpias, en esquemas menos contaminantes, con desindustrialización. Yo creo que Europa está debatiendo las formas de reindustrializarse en esta nueva era en nuestra era del siglo XXI, y también una Europa que ha sido desplazada, al menos parcialmente, depende del caso de los países que miremos, por la emergencia de Asia, que es el nuevo actor, la nueva fábrica del mundo, y que está ganando mucho terreno en base a esa estrategia en la cual los propios países asiáticos, que inicialmente tal vez varios de ellos comenzaron con la producción de manufacturas en la cual el contenido tecnológico agregado por sus propios países era bajo, pero que esa es una historia de hace 20 años. Hay que mirar nomás el desarrollo de China nomás para entender que hoy en día la base del desarrollo manufacturero chino está en parte asociada a sus propias capacidades endógenas de generar mayor innovación, mayor conocimiento aplicado a la producción. Es decir, que este debate no es un debate entre innovación, tecnología contra industria, sino que por el contrario, estas cosas van de la mano. Los países que van a ser más exitosos en las próximas décadas en términos de desarrollo industrial van a ser aquellos países capaces de generar mayores innovaciones, mayor conocimiento aplicado a la producción. Después, volviendo a la región, volviendo a lo que tú decías, a la región, vale la pena siempre hacer la distinción entre los países que tienen una orientación exportadora basada en la producción agropecuaria y aquellos que tienen su modelo centrado en la exportación minera. El caso de Colombia es un caso por ejemplo, de exportación basada en el petróleo, ¿no?, como principal commodity. El caso de los países de Sudamérica es un poco distinto. Yo creo que si pensamos el desarrollo en términos, como lo conversábamos el corte anterior, en términos de la capacidad de los países de producir cosas más complejas a lo largo del tiempo, yo creo que el modelo agroexportador para los países de nuestra región es una condición necesaria en términos de ingresos, ¿sí?, que efectivamente generan, pero no es una condición suficiente. Y de hecho, si uno mira los casos de desarrollo, que de nuevo, insisto, los casos de desarrollo en el mundo son muy poquitos en general, los casos de desarrollo tardío en el mundo son incluso menos, es decir, que tenemos muy poquitas experiencias de las cuales tomar ejemplos. Pero si uno mira, por ejemplo, aquellos países que se han desarrollado en base a una explotación de sus recursos naturales, que podrían ser una guía, si se quiere, para nuestros países, uno encuentra que en esos casos lo que hay son encadenamientos, bien hacia adelante, de procesar esas materias primas que produce, o bien hacia atrás. Es decir, capaz que Uruguay
se va a seguir especializando en la exportación de productos del agro, pero va a desarrollar cadenas hacia atrás. Va a ser más capaz de, por ejemplo, producir productos biotecnológicos, de producir nuevos productos capaces de generar una mayor producción en el agro, pero no solo para el consumo doméstico, sino para exportar esa tecnología. ¿Qué exporta Noruega hoy en día? Paquetes tecnológicos respecto a cómo extraer y producir petróleo. ¿Qué exporta Australia hoy en día? No exporta solo productos mineros, exporta la capacidad de trabajar en la tierra para explotar, para realizar producciones mineras. Es decir, que lo que exportan son paquetes tecnológicos asociados a la producción primaria y no solo a la producción primaria. Si uno mira la evolución de nuestros países en los últimos años... Estás hablando de, perdón la interrupción, me estás hablando de que vayamos a capturar más estadios dentro de la cadena de valor. Bien hacia adelante o bien hacia atrás, pero sí tenemos que ser capaces... aportar una integración vertical de los productos que estamos manejando. Tenemos que ser capaces de generar productos más complejos, a partir de las ventajas que ya tenemos, es decir, porque si no tendríamos que hacer una distorsión mucho mayor de los precios y de los mercados, lo cual podría ser más problemático. Pero sí, yo creo que y esta es una opinión personal, es una valoración personal, que de nuevo vale la pena distinguir lo que pueden ser los estudios que podemos hacer de la academia y luego las conclusiones personales a las que arribamos hasta a partir de esos estudios. Creo que esa distinción vale la pena que la hagamos más seguido. Esa valoración personal a partir de lo que puede ser la acumulación académica y también otras experiencias, me indica que el aprovechamiento de los recursos naturales de nuestros países es una condición necesaria para el desarrollo, no es una condición suficiente. Esa, si se quiere, sería mi conclusión personal al respecto. O sea, tenemos una especie de, digamos, de lugar del cual no necesariamente tenemos que salir, pero sí debemos o ampliar la burbuja o complementarla. Eso tiene también que ver con el barrio donde vivimos. Estoy haciendo un poquito de trampa ahí porque cubrí un poquito algunos de tus trabajos. Estás hablando un poquito de regionalismo, economía y geopolítica. Con Lincoln Bisócero te metiste a hacer un trabajito de ese tema sobre el Mercosur. Y has trabajado un poco sobre los TLCs, sobre las estrategias de asociación, podríamos decirlo, de relación entre economías. Porque son más entre economías que entre países en realidad. Ahí tenemos una cierta dependencia tecnológica también. Los países no pueden proveerse de mayor producción agropecuaria y mayor producción, digamos, un poco de mayor calidad en ese estadio, pero no pueden inventarse tecnología. Lamentablemente ese es otro mercado, ese es otro nivel, es otra liga. Y ahí volvemos a tener la dependencia que teníamos en el siglo XIX, pero con otros temas. El mundo que se viene, como tú dijiste, quizás no, porque te estoy dando un poco la razón, implica un desarrollo asociado a la industrialización. La industrialización ahora se entiende por otra cosa. Como tú bien dijiste, no es lo que era. Ahora, encarar ese desarrollo implica, por supuesto, inversiones, por supuesto, toda una estrategia. ¿Tú ves que la región, que Latinoamérica, esté pensando en esas cosas? Estoy tratando de ver si me pongo optimista o pesimista, después de invitarte a un café ahora. Es difícil hacer como una valoración general al respecto. Si uno mira la experiencia de América Latina en los últimos 20 años, para poner una referencia, uno encuentra que tras una fuerte crisis, primero la crisis de los 80, unos 90, medio en que los países se reacomodaron con una salida liberal, que luego a fines de los 90 mostró también sus dificultades, y uno encuentra que a principios de los 2000 y hasta mediados de la década de 2010, la región anduvo, vamos a ponerlo en términos llanos, bastante bien, y que luego en los últimos años eso se ha comenzado a revertir nuevamente o a estancar. América Latina, de nuevo, en los últimos años registra un crecimiento económico general muy bajo. De hecho, si a eso se le agrega el impacto de la pandemia, que en la región fue una de las regiones que sufrió un impacto económico más fuerte derivada de este fenómeno, la CEPAL habla de que estamos frente a una nueva década perdida en términos de crecimiento económico. Entre 2014, 2015 y 2022, la región prácticamente no ha crecido. Por supuesto que esto también genera tensiones a nivel social y genera tensiones asociadas a la capacidad de los gobiernos de generar gobernabilidad.
y generar determinados esquemas o entornos a partir de los cuales pensar estas cosas. Sí. Lo cierto es que muchas veces hay urgencias y hay necesidades de gobernar el corto plazo que hacen que estos debates sean complejos. No, además Incluso agregando, perdón Gustavo, que sí, estos propios debates ya son complejos de por sí, porque tampoco tenemos, y volvemos al inicio de nuestra charla, una receta respecto a cómo avanzar en estos terrenos. Y ahí de nuevo, desde el rol del académico, yo te puedo transmitir que los gobiernos, en base a sus esquemas de pensamiento predominantes en los círculos que toman decisiones, siguen o intentan seguir determinadas estrategias. Algunos confían más en el mercado, otros confían más en las políticas productivas desde el Estado que puedan impulsar determinados sectores, sea vía producción estatal o sea vía asociación con privados, pero es una lógica distinta a la de apostar a los mercados, a que funcionen por su propia cuenta. Hay otra variante del pensamiento económico que nos dice que los mercados funcionan si las reglas están bien determinadas y están bien establecidas, y que con eso alcanza. Otros dicen que no, que se precisan instrumentos verticales, instrumentos que se conocen tradicionalmente como de política industrial, adaptados a la realidad del siglo XXI. Entonces, son debates complejos y son debates que tal vez no tienen impacto en el cortísimo plazo, lo cual también agrega una capa de complejidad adicional, porque obviamente que los gobiernos piensan sus coaliciones políticas y sociales de mediano plazo, pero también tienen que gestionar el corto plazo. Y la región en los últimos años enfrenta dinámicas bastante complejas que están asociadas, entre otras cosas, a las enormes manifestaciones que hemos visto prácticamente en todos los países de la región. Sí, hemos visto, te iba a decir eso, que políticamente los gobiernos del área no son muy sustentables, casi todos son la minoría mayor dentro de coaliciones gobernantes, donde el presidente ni siquiera tiene a veces el 30% de los votos. Tenemos sistemas de partidos muy fragmentados, tenemos sistemas presidencialistas en los cuales muchas veces los presidentes conviven con congresos que son hostiles a la orientación del Poder Ejecutivo, tenemos movilizaciones que también agregan un elemento de complejidad mayor y que han implicado la salida de gobiernos o bien la canalización institucional para ir a otros modelos que todavía están en definición, como por ejemplo en el caso de Chile. Es decir, tenemos distintas realidades regionales, pero que si se quiere están cruzadas por la complejidad, ¿no? Por parte de la coyuntura. De todas formas, Nicolás, pues ya tenemos que terminar. Pasando raya, las estrategias de desarrollo pasan por una industrialización amigable con el modelo agroexportador que ya tenemos, pero los números te están diciendo que el crecimiento fue muy bajo. Eso me hace sospechar que la región se durmió en el auge de los commodities y no hizo mucho más. Hay gente que lo dice explícitamente, y que hay muchos deberes todavía pendientes para la región, con gobiernos endebles y poco sustentables. Pero de todas formas yo creo que los debates que se están dando son bastante actualizados, a pesar de la endeblez de la política. Hoy nadie está en la región llevando el debate a extremos ideológicos. Tú hablabas recién del gobierno y privado, digamos, el tema de la actividad, de ese balance entre la intervención gubernamental y el mercado en sí. Creo que la mayoría de los estados, no sé si compartís como último pique, la mayoría de los estados de la región están manejándose en esa área intermedia donde buscan el equilibrio. Es decir, ya no vemos discursos de, ¿cómo te puedo decir?, de reformas agrarias masivas, nacionalizaciones masivas, ni de un abandono del gobierno de sus funciones, dejando todo libre mercado. Es decir, aquellos debates de los años 60, 70, 80 han muerto, en mi parecer, y hoy tenemos gobernantes más actualizados, pero con esas debilidades. ¿Compartís la visión? Sí, de nuevo, desde el estudio de la economía política, muchas veces estudiamos las coaliciones políticas que sustentan los determinados proyectos políticos y económicos. Y ahí uno encuentra, insisto, en la región en general, encuentra una fuerte fragmentación de las coaliciones políticas que pueden llegar a impulsar distintos modelos de desarrollo. Que no es lo mismo que polarización. No, son dos fenómenos distintos, sí, son efectivamente. Distintos, porque se habla mucho de polarización, también, pero en realidad hay una fragmentación. No, pero está bien, la polarización a veces también nosotros estamos centrándonos en un eje del debate, que es el eje de cómo fomentar el desarrollo, ¿no? Lo que ha guiado nuestra charla, pero hay otros ejes, hay otros clivajes que también generan en algunas sociedades mayor polarización y en otras menos, es decir, porque a todo este debate sobre cómo producir más y cómo volvernos más ricos, para ponerlo en términos llanos, después está todo el otro debate sobre cómo distribuimos esos recursos. Y después hay todo otro debate que es cultural y que tiene que ver con valores culturales que
en los cuales las sociedades tienen distintas visiones en su interior y que también agregan elementos de complejidad a cómo se organizan las coaliciones políticas, económicas y sociales que pueden sustentar proyectos políticos de desarrollo. Es decir, que son fenómenos complejos que, bueno, que los podemos investigar y que mucho menos, creo yo, que investigarlos podemos generar como recetas o fórmulas no era la que nos guíen la acción, ¿verdad? Creo que lo que podemos aportar, por lo menos desde el análisis académico y orientado al diálogo con la sociedad, es tratar de entender algunos fenómenos y de forma muy acotada y contextual, ¿no? Vale la pena ser un poco humildes con nuestras propias herramientas que tenemos de la academia para entender estos fenómenos. La idea lo hablamos desde el principio, no era recetas, lo hablamos antes de una entrevista incluso, sino dejar sobre la mesa el tema del desarrollo como un tema a atender, en qué está la región en ese tipo de debates, cómo la economía política nos puede guiar un poquito en el sentido de ver que más o menos los caminos sospechamos son los que son. Lo que quizás esté faltando es, no voy a decir voluntad política porque no sería honesto desde el punto de vista intelectual con eso. Hay mucha voluntad política de la mayoría de los líderes latinoamericanos. Hay herramientas complicadas en un momento complicado, y muchos temas para atender. Pero hemos cumplido con tirar encima un poquito de la mesa de la bomba. Seguiremos en programas siguientes tratando de ver un poco los caminos del desarrollo, cuáles podrían ser. Seguramente te invitemos para profundizar eso, bajando más a tierra, quizás con la presencia de algún economista. Y bueno, y nos volvemos a ver porque la idea es seguir este tipo de cosas. ¿Te parece valioso el debate? Por supuesto. Y creo que Latinoamérica necesita empezar a definir estos temas y sacarse encima esas mochilas de los años 70, 80, 60, o pónganle la década que quieran. Pero ya está. Ya estamos en otro eje, y hay otra generación y hay otra realidad. Amigos, le agradecemos a Nicolás Pose la presencia, nos tenemos que ir, los dejamos como siempre con la mejor música del mundo, en manos de quien la puede manejar, obviamente, Eduardo Rivero, y nosotros nos volvemos a ver como cada martes y cada jueves a las 15 horas, aquí en el 1170 AM de vuestro dial, aquí en el programa, en la programación de Radio Mundo, en este pedacito de la programación de Radio Mundo que hemos dado en llamar La Hora Global. La Hora Global, martes y jueves a las 15 horas. Repite, a las 21 horas.